Esto es Literatura e Historia, un ciclo de charlas para pensar los cruces entre la ficción literaria y los acontecimientos de nuestro pasado nacional. Son 4 encuentros en los que vamos a compartir la lectura de 4 obras escritas por 4 autores que escriben sobre 4 temas históricos relevantes para el presente. Bueno, hola, les damos la bienvenida a este tercer encuentro del ciclo Literatura e Historia que estamos llevando adelante con Gabriela García Cedro. Mi nombre es Magdalena Biota y hoy nos invita Roberto Ar, un escritor que nació en 1900 y que es uno de los exponentes de esta vertiente que fusiona cuestiones más periodísticas o más históricas con un trabajo con el lenguaje que podemos interpretar como literatura. Él era periodista y, y el texto puntapié inicial, después vamos a hablar también de otros, es He visto morir, sobre el fusilamiento del anarquista Di Giovanni. Así que bueno, Gaby, te doy la bienvenida. Hola, gracias por invitarme de nuevo, Magda, y gracias a todos los que nos están escuchando y a la gente del Centro Cultural. Sí, hoy nos toca hablar de Roberto Art, que contamos, creo, con la ventaja de que la mayoría debe conocerlo, debe haber leído, aunque sea algún Aguafuerte. Suelen darlo en los colegios, así que ahí también tenemos como una entrada mucho más fácil que los otros autores de los cuales estuvimos hablando en estos encuentros. Pero bueno, Art se conoce como un gran aguafuertista, ¿no? Que es este género que se caracteriza son como cuadros de costumbres, pero en realidad él empieza a publicar estas aguafuertes porteñas en el diario El Mundo, se gana su lugar, su firma en el diario, y toma su nombre, el aguafuerte, de el procedimiento de los grabados, ¿no? Este ácido que corroe la placa para después poder imprimir, como decía él, tinta negro sobre blanco sin claroscuros. Y una cosa corrosiva y sin claroscuros es lo que caracteriza estos textos de Roberto Art. Pero bueno, para este ciclo es una aguafuerte particular porque se trata de un fusilamiento, el fusilamiento de Severino Di Giovanni. Severino Di Giovanni es un anarquista que vino de Italia, vivió en la zona este, eh, trabajaba en la industria, era linotipista o Sí, gráfico. trabajaba en un medio de prensa y era tipógrafo, me parece. Tipógrafo, sí, bueno, estábamos ahí. Bueno, y en febrero de 1931 lo fusilan bajo, digamos, después del golpe del 6 de septiembre de 1930, que derroca a Irigoyen y queda Uriburu en el poder. Y si bien durante el año 30 Art había estado escribiendo y describiendo esta ciudad con esta revolución, entre comillas, que no fue revolución, y era muy crítico también del gobierno de Irigoyen, y parecía una cosa carnavalesca lo que contaba, la característica de Visto Morir es que es una voz fuerte extremadamente seria, ¿no? Podríamos decir. Vos interrumpime cuando quieras, Malva. Sí, yo quería hacer una asociación con este contexto histórico que viene un poco emparentado con el texto anterior que vimos,
como si este fuese también, a nivel histórico, un cierre de lo que hablamos el encuentro pasado con Viñas y los movimientos obreros. Claramente, en este momento se institucionaliza de algún modo la violencia que se veía en el texto anterior como estos grupos armados, digamos, de la sociedad respetable que salían a defender sus privilegios, y ahora ya se monta una estructura de Estado para dirigir la bala hacia el movimiento, ¿no? También, movimiento anarquista en este caso, pero como una dimensión aleccionadora de este fusilamiento. Y después, bueno, sí, si querés, era esa como quería vincularlo un poco también. Está muy bien vincular, porque es verdad, el encuentro pasado hablamos de En la Semana Trágica, la novela de Viñas, que contaba justamente, retomaba los hechos de 1919, ¿sí? Apenas, podemos decir, apenas comenzado el radicalismo, y bueno, y acá vemos cómo esa persecución a los trabajadores y a las nuevas corrientes a la defensa de los derechos de los trabajadores y demás, se exacerba bajo el gobierno de Uriburu. Si no habíamos hablado de las contradicciones del gobierno de Irigoyen, bueno, acá, como decías vos, se institucionaliza esa persecución. Sí, sí, y además a mí me parece importante destacar esto que quizás pasa a la historia como un acontecimiento que tiene que ver con, digamos, el castigo a los anarquistas por sus actos violentos, y descontextualiza, digamos, la violencia y lava un poco el conflicto. Sí, y entonces, es un procedimiento que continúa el día de hoy. Sí, sin duda. Por eso también es importante como traer esto a la memoria y al presente, estas tensiones que, bueno, después se lavan y es lo que genera, bueno, incluso en los momentos presentes o del pasado reciente, acontecimientos muy violentos que después pasan quizás a la prensa de una manera muy lavada. Y en cambio en este caso también, esta Aguafuerte que salió en un diario de circulación masiva, tiene una particularidad que muestra muestra la violencia de una manera muy... Porque también, perdón, lo mezclo con el Caras y Caretas, ¿no? Sí. Cómo presentó el Caras y Caretas el fusilamiento y cómo Art lo presenta. Ahí por ahí hay una clave interesante. Sí, en Las Caras y Caretas sí, perdón, aparecen incluso... Ay, perdón, te estoy requete pisando. No, vos decís, porque pasa que hay un retraso y como que... Dale. No, decía que en Caras y Caretas aparecen las fotografías e incluso aparece la fotografía de Severino al lado, la de Scarfo, que era el hermano de la pareja de Severino, que fue fusilado al día siguiente de Severino y Giovanni. Y abajo aparecen las fotitos de todos los secuaces o los reos, claro, que pertenecían a la misma banda de Giovanni y que había que perseguirlos, encontrarlos y por supuesto castigarlos del mismo modo. Sí, sí. Es muy curioso, por ejemplo, en la descripción de la foto de Scarfo, compañero de fechorías de Di Giovanni, como esta nominalización, digamos, de estos que están fuera de la sociedad en un punto, y entonces no merecen estar dentro de ella, es decir, podemos fusilarlos, tenemos el derecho de hacerlo. Claro, es el castigo a la violencia que ellos ejercen sin tomar en cuenta las violencias de las que fueron víctimas también, porque bueno, no se justifica la violencia en ningún caso, entonces debería castigarse en todos los casos también, o tomar cartas en el asunto en todo momento. Pero bueno, hay ciertas violencias que están permitidas,
hay ciertas tomas que son tomas, hay ciertas tomas que no son tomas, y bueno, y así vemos cómo se van adecuando incluso el lenguaje, sobre todo en los medios. Esta aguafuerte a mí me interesa particularmente por los procedimientos que utiliza. Sí. Yo señalé, es un aguafuerte muy breve, son 2 páginas, sí, 2 paginitas nada más, y leo el comienzo. Dice, las 5 menos 3 minutos, rostros afanosos tras de las rejas, 5 menos 2, rechina el cerrojo y la puerta de hierro se abre. Hombres que se precipitan como si fueran a tomar el tranvía. Sombras que dan grandes saltos por los corredores iluminados. Ruidos de culatas. Más sombras que galopan. Todos vamos en busca de Severino Di Giovanni para verlo morir. Es decir, que el primer verbo de acción de ese todos, de esa masa que se agolpa, es para presenciar la muerte, ¿no? La presencia de la muerte. Y todo lo anterior es la descripción, casi una didascalia de teatro, ¿no? Indicar cuáles son todas las cosas que están en escena, que aparecen ahí. Sí. Y el aguafuerte se divide en 3 pequeños apartados: la letanía, habla el reo y muerto. Y en la letanía, este procedimiento continúa, sigue usando estas oraciones unimembres, esta descripción permanente, y los únicos verbos de acción que aparecen son después de... No sé, ¿la leemos toda? Está buenísima, sí, sí, sí. Yo diría, la vamos leyendo y comentando, que me parece que está bien también. Bueno, en la letanía dice, espacio de cielo azul, adoquinado rústico, prado verde, una como silla de comedor en medio del prado, tropa, máuseres, lámparas cuya luz castiga la oscuridad, un rectángulo, parece un ring, el ring de la muerte, un oficial. De acuerdo a las disposiciones, por violación de bando, ley, número, el oficial bajo la pantalla enlosada. Frente a él una cabeza, un rostro que parece embadurnado de aceite rojo, unos ojos terribles y fijos, barnizados de fiebre, negro círculo de cabezas. Es Severino Di Giovanni. Mandíbula prominente, frente huida hacia las sienes como las de las panteras, labios finos y extraordinariamente rojos, frente roja, mejillas rojas, ojos renegridos por el efecto de luz, grueso cuello desnudo, pecho ribeteado por las solapas azules de la blusa. Los labios parecen llagas pulimentadas, se entreabren lentamente y la lengua, más roja que un pimiento, lame los labios, los humedece. Ese cuerpo arde en temperatura, paladea la muerte. El oficial lee. Artículo número, ley de estado de sitio, superior tribunal, visto, pásese al superior tribunal, de guerra, tropa y suboficiales. Di Giovanni mira el rostro del oficial. Después de todo esto aparece la primera acción de Di Giovanni. Y hasta acá no hay más que descripción, pero ya logró dar cuenta de todo el escenario, de toda la tensión de ese momento, ¿no? Sí, sí. Y la presencia de la muerte que está ahí. Dice, Di Giovanni mira el rostro del oficial, proyecta sobre ese rostro la fuerza tremenda de su mirada y de la voluntad que lo mantiene sereno. Estando probado, apercíbese al teniente, rizo patrón, vocales, tenientes, coroneles, bando, dese copia, foja número, todo el lenguaje burocrático que aparece así de manera telegráfica y entrecortada, ¿no? Y de nuevo la acción. Di Giovanni se humedece los labios con la lengua, escucha con atención. Parece que analizara las cláusulas de un contrato cuyas estipulaciones son importantísimas. Mueve la cabeza con asentimiento, frente a la propiedad de los términos con que está redactada la sentencia. Dese vista el ministro de Guerra, sea fusilado, firmado, secretario. Primera parte del aguafuerte. Ya tenemos toda la atención y ya podemos ver a Severino Di Giovanni en esa escena, que lo único que hace es
a sentir y escuchar, y pareciera que todos los que están ahí presentes no existen. Está absolutamente focalizado en su figura toda el agua fuerte. Sí, como si fuese un impersonal lo otro que no es él. Está todo deshumanizado y hay un... Sí, y aparece él como el único que actúa, y que en realidad no es quien va a actuar, sino quien va a morir, ¿no? También ese contraste. Sí. Habla el reo. Quisiera pedirle perdón al teniente defensor, una voz. No puede hablar, llévenlo. El condenado camina como un pato, los pies arrojados con una barra de hierro a las esposas que amarran las manos. Atraviesa la franja de adoquinado rústico. Algunos espectadores se ríen. ¿Soncera? ¿Nerviosidad? ¿Quién sabe? El primer gran contraste, ¿no? El reo, el que va a morir, la comparación con un pato por cómo camina, y el público que se ríe, ¿no? Esto... Sí, también es teatral eso, ¿no? Hay también como una especie de demostración de lo cómico. Claro, está en el escenario y el auditorio responde con esa risa. El reo se sienta reposadamente en el banquillo, apoya la espalda y saca pecho. Mira hacia arriba, luego se inclina y parece, con las manos abandonadas entre las rodillas abiertas, un hombre que cuida el fuego mientras se calienta el agua para tomar mate. Permanece así 4 segundos. Un suboficial le cruza una soga al pecho para que cuando los proyectiles lo maten no ruede por tierra. Di Giovanni gira la cabeza de derecha a izquierda y se deja amarrar. La violencia de esta acción es tremenda y está contada también, bueno, lo amarra para que el cadáver no caiga. Es tremendo, ¿no? Y el contraste con la serenidad que parece tener Di Giovanni. Sí, como esta certeza en ese fuego que está cuidando, como si lo manteniera orgulloso por algún motivo trascendente, digamos. Sí, como estar más allá. Ha formado el blanco pelotón fusilero. El suboficial quiere vendar al condenado. Este grita, venda no. ¿No? Primera acción, y esto que decías vos, bueno, el orgullo. Es decir, me están matando, pero yo no claudico. Estoy acá firme. Mira, Y eso se lo conceden. ¿cómo? Eso se lo conceden. Eso no lo pudieron parar, ¿viste? Venda no, bien. Mira tiesamente a los ejecutores, emana voluntad. Si sufre o no es un secreto, pero permanece así, tieso, orgulloso. Surge una dificultad. El temor al rebote de las balas hace que se ordene a la tropa perpendicular al pelotón fusilero, retírese unos pasos. Di Giovanni permanece recto, apoyada la espalda en el respaldar. Sobre su cabeza, en una franja de muralla gris, se mueven piernas de soldados. Saca pecho. ¿Será para recibir las balas? Pelotón, firme, apunten. La voz del reo estalla, metálica, vibrante. ¡Viva la anarquía! Fuego. ¿No? Las últimas palabras que le habían negado, el reo no puede hablar, sin embargo, grita. Grita. Y dice, el resplandor subitáneo, un cuerpo recio se ha convertido en una doblada lámina de papel. Las balas rompen la soga. El cuerpo cae de cabeza y queda en el pasto verde con las manos tocando las rodillas. Fogonazo del tiro de gracia. Finalmente, el último apartado, muerto. Sí. Las balas han escrito la última palabra en el cuerpo del reo. El rostro permanece sereno, pálido, los ojos entreabiertos. Un herrero martillea a los pies del cadáver. Quita los remaches del grillete y de la barra de hierro. Un médico lo observa. Certifica que el condenado ha muerto. Un señor que ha venido de frac y con zapatos de baile se retira con la galera en la coronilla. Parece que saliera del cabaret. Otro dice una mala palabra. Veo 4 muchachos pálidos como muertos y desfigurados que se muerden los labios. Son Gauna de la Razón, Álvarez de Última Hora, Enrique González Tuñón de Crítica y Gómez del Mundo. Yo estoy como borracho. Pienso en los que se reían.
pienso que a la entrada de la penitenciaría debería ponerse un cartel que rezara: está prohibido reírse, está prohibido concurrir con zapatos de baile, ¿no? Entonces acá hay un montón de cosas, pero este final, esta primera persona que es característica de muchísimas de las aguafuertes, este veo, este pienso, aparece recién sobre el final y describe a estos 4 muchachos, ¿no?, que son también periodistas que fueron a cubrir el fusilamiento y que están como con la intensidad del momento, sin poder dar cuenta de eso, sin palabras prácticamente, y esto de decir, yo estoy como borracho, ¿no? El estar totalmente embotado, el quedarse sin palabras, la muerte pareciera que no se puede contar, ¿no? Sí, sí, sí. Y bueno, y la reacción es a esos que se reían del reo que caminaba como un pato, le está prohibido reírse. Sí, y también está, a mí cuando yo leo este final, me represento claramente estos dos espacios sociales, ¿no? Como el espacio de los respetables, que están finalmente en sus acciones, sin decirlo, o sea, por lo que implica de lo que se ríen, ¿no? Eh, eh, Están valorizados de una manera despreciable. Quedan del lugar de los despreciables los que vienen de frac. Y Claro. estos, como esa clara caracterización social, que quizás sí tiene que ver con otras aguas fuertes de ver críticamente las dinámicas sociales. Sí, cuando yo leí esta aguafuerte, me acuerdo cuando vos hablabas de sucesos de la historia reciente, yo me fui como mucho más atrás a otra crónica que recomiendo, cuya lectura recomiendo fuertemente, que es Un drama terrible, de José Martí, cuando cuenta el fusilamiento de los anarquistas en Chicago en 1897, que salió publicada, o 1887, que salió publicada en La Nación, ¿no? Y el gesto de los anarquistas, unas décadas antes que Di Giovanni, es el mismo, ¿no? El morir con sus convicciones, y habla de Parsons, y habla de cada uno de ellos, y que gritan la reivindicación frente a la muerte, que eso es lo que hace también que sea el drama más terrible, y esta aguafuerte que Art lo único que puede recuperar es haber sido testigo de esa muerte, ¿no? He visto morir, estoy como borracho, debería estar prohibido, ¿no? Hay un montón de cosas que deberían estar prohibidas. Claro. Nos deja sin Entonces, palabras. se queda sin palabras, y eso también como recursos estilísticos, el hecho de que no haya muchas más acciones que lo que hacen con el cuerpo de Giovanni, con el cuerpo cuando está vivo y con el cadáver luego, y que todos los demás sean eso, como descripciones de objetos y personas que parecen objetos, que están en escena, intensifica mucho más la potencia de este relato, de esta ejecución. No vamos a hacer una clase en la que vayamos parte por parte, pero... No, pero está muy interesante ir, porque el texto es muy conciso, es muy elocuente y con muy pocas palabras despierta un montón de sentidos y también de emociones. Hay una especie yo siempre que lo leo veo esta especie de deshumanización en todo ese acto que él describe, y por otro lado una apelación a esto más gutural, de esto no podría ser esta indignación. Sí, bueno, está bien, esa palabra está un poco últimamente con otros usos, pero quiero decir, a ver, esta indignación ante lo que
lo que no podría permitirse, debería estar prohibido, y deja como, como algo que aparece mucho en Roberto Art, esta sensibilidad y este humanismo, ¿no? Que al mismo tiempo es muy escéptico. Totalmente. Sí, es que en realidad esta aguafuerte no le deja lugar para ningún coqueteo, ningún sarcasmo. Acá no puede haber ni siquiera una risa trágica, ¿no? Por eso está prohibido reírse de cualquier manera, ni siquiera la risa angustiante que a veces pueden aparecer en ciertas aguafuertes o en ciertos textos. Acá no hay lugar para eso. De hecho, David Viñas, cuando prologa las aguafuertes porteñas en la edición de Losada, dice que esta aguafuerte, este año del 30 al 31, ¿no? Hay un viraje de Art que pasa como de lo autobiográfico a la historia, ¿no? Me interesaba traerlo justamente en este ciclo, a ver, bueno, qué pasa, cómo la historia se impone y necesita estar presente, no solo como alusión. Yo pienso después lo que cuenta Art de sus aguafuertes españolas, cuando viaja a España y cuenta toda la previa de la Guerra Civil Española que está ya en 1936, ¿no? Porque él está ahí un poco antes. Pero cómo la dimensión política, si bien no lo va a resolver como lo pudo haber resuelto Raúl González Tuñón, el poeta, no el que estuvo ahí, sino el hermano del que estuvo Sí, en el fusilamiento, que después escribe un poema sobre esto dedicado a América Escarfó, la compañera de Giovanni, que él sí tiene una militancia, incluso partidaria además. Art no hace eso, pero sí hay un desplazamiento mucho más heterodoxo, diría Viñas, en cuanto a este tipo de reivindicación y de plantarse desde un lugar también más político, ¿no? Frente a la claro. historia. Gaby, hablando de esto, porque, bueno, no es algo que hayamos conversado ni planificado mucho, pero estaría interesante si vos podés comentar o qué puedes traer de estos años, ¿no? De la década infame como década, como, porque es como la puerta de entrada 1931 a lo que se llamó en historia la década de Ame, y una década de pensar en películas, en obras de teatro que la describen, como Lisandro de Viñas, o bueno, la película que un poco se inspira, que es Asesinato en el Senado de la Nación. ¿Qué te trae? ¿Te trae algo? Digamos, uno piensa, el golpe de 1930 es como insoslayable para pensar la literatura y para pensar la historia. Son esos momentos bisagras en los que, bueno, evidentemente eh, algo, algo cambia con la caída del irigoyenismo y la aparición de Uriburu, el primer golpe cívico-militar, podríamos decir, como fueron todos. En cuanto a literaturas, es como que también se termina esos años 20 locos de las vanguardias en las que se buscaba la experimentación y ahí no vamos a hablar del grupo de Boel Florida, pero Art estuvo presente en esos grupos, se lo disputan por momentos y demás la presencia de Arte en uno y en otro, esos jóvenes escritores que empezaban a escribir y demás. En los 30 todo se tiene que reacomodar, eh, empiezan las políticas eh, que, bueno, que son muy similares con cada golpe cívico-militar y que se fueron acentuando a lo largo de todo el siglo XX, ¿no? Entonces hay represión, hay empobrecimiento, hay
deudas, hay, digamos, un montón de cosas que hacen a la vida cotidiana y a la pérdida de las libertades también, y al fortalecimiento de estos sectores de las Fuerzas Armadas que si no son ellos quienes están en el poder, tienen que ser sus intereses los que estén en el poder y está la pugna permanente. En los años 30 también aparecen, por ejemplo, la radicalización de muchos de estos escritores. Hablaba del caso de Raúl González Tuñón, que empieza a militar y que su poesía, como dice Viñas, puede llegar a escribir sangre sin que suene demasiado, ¿no? Sin que moleste la aparición de esos términos. Está la Guerra Civil Española, que también obliga a los intelectuales a tomar partido, ¿no? Estamos a favor de la República o no, qué pasó con eso también, y es toda una década que, por ejemplo, Viñas cuando habla de las modernizaciones, que dice, bueno, la primera modernización de Roca en 1880, y cuando traza sus líneas, la segunda modernización de la que habla es la de Justo en 1932, ¿no? De nuevo, entonces, ¿cómo se muestra una ciudad que crece, un país que se inserta en el nuevo orden económico mundial, y del otro lado la contracara es toda la exclusión que eso provoca? En 1931 aparece la revista Sur también, entonces hay otros modos de entender lo que es ser intelectual, aunque, qué sé yo, por ejemplo, Sur, y lo veremos después, no, me pego un salto muy largo, porque en el medio tenemos el golpe del 43 y en el 45 el peronismo, ¿no? Y después nuevamente el golpe en el 55, y cómo va a reaccionar Sur frente a eso también, ¿no? Para entender los posicionamientos. Claro. Pero no sé si contesté, me fui. Sí, sí, sí. Está buenísimo esta idea de un momento de radicalización, vuelvo a traer esto, y un momento de definiciones también en función de modelos de modelos de nación, ¿no? De algún modo, que en un punto lo vamos a retomar el próximo encuentro, en el que vamos a estar hablando sobre un texto de Rodolfo Walsh, así que quizás podríamos ir cerrando acá, y, y, y bueno, dejarles la invitación para que nos volvamos a encontrar, y hablemos de esa mujer de Rodolfo Walsh. Sí, a mí me gustaría como retomar un poquitito esta idea de, de que la crítica tardó mucho en revalorizar la obra de Art. Yo recuerdo en los 50 la revista Contorno le dedica un número y fueron bastante criticados por dedicarle un número a un escritor de kioscos, ¿no? Pero bueno, veían una potencia en esas novelas, en esas aguafuertes, en esas obras de teatro, porque aparece todo el teatro en los años 30, también está muy presente el teatro de Art, y bueno, teatro del pueblo también, hay un montón de cosas. Pero revisando algunas cosas también encontré una frase de Piglia que hace a este libro, al prólogo, al paisaje en las nubes, que son las últimas aguafuertes de Art, de 1937 a 1942, y Piglia dice que es un escritor absolutamente potente, con mucho estilo, y está en contra y critica un poco esta cristalización de la crítica cuando dice, bueno, escribía mal, no sabía escribir, era eh, casi analfabeto y demás. Y dice que hay una crítica que al revalorizarlo asume eso para invertir los términos. Y está diciendo, no es que escribía mal, es decir, no lo podemos evaluar desde los parámetros para decir, bueno, escribía mal, pero mira lo que hizo. No hay que aceptar eso. Hay que plantear nuevos parámetros para entender la obra de arte. Y yo creo que
como decías vos, bueno, los invitamos a leerlas, a leer sus textos y a encontrar, como en todo lo que estamos proponiendo acá, la vigencia de estos textos. Sí, Vos sin duda. hablabas de Costecchi y Santillán. Sí, en nuestras conversaciones previas privadas, sí. Claro, la violencia fotografiada y mediatizada. Eh, Gracias que existen los testimonios, ¿no? Para la historia. Y después está todo el proceso posterior o de significación de estos testimonios. Y eso se ve claramente. Una misma imagen puede significarse de maneras diferentes y entonces ahí es interesante que nos construyamos como observadores, lectores informados, críticos y reflexivos. Creo que también eso es lo que intentamos promover, ¿no? Desde este lugar. Y otra cosa que me despertó el comentario anterior es esto de ser conscientes como actores sociales del canon de la época, ¿no? Como de la visión hegemónica de las cosas. Él escribía mal para un canon literario casi del siglo XIX, del siglo anterior, que no todo lo que vos decías, las oraciones unimembres, eran impensables, pero esa ruptura es tal vez su vigencia y que pudo leer, digamos, la fragmentariedad de esa época, no sé, traducirla de algún modo. Entonces, no eso, restituir esta dimensión del canon de cada momento y de la visión hegemónica que parece incuestionable. Sí, sí, me parece que Celebro esas figuras que salen de ahí. totalmente ver cómo se pueden ir encontrando, porque si nos ponemos a hilar muy fino, podemos decir, bueno, sí, estos procedimientos que tienen que ver con el periodismo, pero la potencia del texto es también la potencia de esa mirada, cómo se mezcla y puede dar cuenta, y corrosivamente darse cuenta de lo que está contando, que eso es también lo que lo hace tan potente y lo que también llama la atención en esta aguafuerte que trabajamos hoy, que es decir, bueno, ¿qué pasó con estos recursos? Nos queda como esta cosa casi taquigráfica, pero que cada golpe te revienta la cabeza porque te hace estar ahí presente en el fusilamiento de Giovanni. Sí, incluso nosotras que somos medio maestras ciruelas, podríamos invitar a escribir cómo escribirían, cómo narrarían, ¿no? Un acontecimiento de estas características. Puede ser ese o algo de la actualidad. Esa podría ser una buena práctica Una de buena escritura. consigna, sí, sí, si se animaran estaría buenísimo. Salir y, ahora no se puede salir mucho, no se debería salir mucho, pero hay mucho para contar también en todo lo que está pasando, cómo se puede condensar, ¿no? Dar imágenes en pocas palabras con mucha potencia. Es todo un ejercicio, está bueno. Sí, está bueno. Bueno, Gaby, mil gracias otra vez por estar. Lo disfruté Ah, mucho como siempre, así que bueno, nos vemos pronto. dale, gracias a ustedes y sí, nos vemos pronto y lean a Walsh y por supuesto lean a Art. Dale, chao. Adiós. Adiós.